Nunca pensé que mi vida terminaría así. Todo comenzó en una noche oscura, cuando me encontraba completamente desesperado. Había perdido mi trabajo, mi hogar, y mis sueños parecían escapar de mis manos como si fueran arena. En mi mente no había más que desesperación, y mi única opción parecía ser rendirme ante la cruel realidad. Fue entonces cuando lo vi. Su figura se materializó frente a mí, como una sombra que flotaba en el aire, oscura y ominosa. No sé cómo describirlo, pero algo en sus ojos me penetró hasta lo más profundo de mi ser. Su voz era suave, pero cargada de una fuerza que helaba la sangre. Sé lo que deseas, me dijo, sus palabras resonando en mi mente. Puedo darte todo lo que quieras, pero a cambio de algo que tendrás que dar. Era el diablo, y sin duda, me estaba ofreciendo un trato que podría cambiar mi vida. No podía creerlo, pero algo en su tono me decía que no tenía otra opción. La desesperación que sentía por dentro me empujaba a aceptar, sin saber las consecuencias que esto traería. Lo único que quiero es salir de este agujero, quiero mi vida de vuelta, quiero todo lo que he perdido, le respondí, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Me ofreció riquezas, fama, y el poder de recuperar todo lo que había perdido. ¿La condición? Un pacto sellado con sangre. Sin pensarlo, acepté. Firmé con un simple gesto, pero lo que no sabía era que mi alma ya había quedado atrapada en un acuerdo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Los días siguientes fueron extraños. Mi vida comenzó a mejorar, pero no sin un precio. Cada vez que lograba algo que deseaba, había algo que comenzaba a desmoronarse en mi interior. La gente a mi alrededor se alejaba, mis pensamientos se volvían más oscuros, y las sombras parecían crecer cada vez más cerca de mí. No era la felicidad que me prometió el diablo. Era una mentira envuelta en lo que parecía éxito. Mi éxito me estaba matando por dentro, y no podía escapar. Lo peor de todo es que sabía que, tarde o temprano, tendría que pagar el precio. Pero al principio, no quería verlo. Al final, entendí la lección de este pacto maldito. No hay dinero ni poder que valga la pena si uno pierde su alma en el proceso. Y aunque ahora me arrepiento de todo, ya es demasiado tarde. El diablo cumplió su parte del trato, y yo, bueno, yo ahora soy parte de su colección. Y si alguna vez te encuentras en una encrucijada, recuerda, lo que el diablo ofrece no tiene precio, pero lo que uno pierde al aceptarlo es incalculable. Los primeros días después del pacto fueron una mezcla de asombro y temor. Las cosas que siempre había soñado comenzaron a suceder de una manera tan rápida y espectacular que ni siquiera podía procesarlo. Recuperé mi empleo, pero no solo eso, me ofrecieron una promoción inesperada, con un salario que jamás había imaginado. En poco tiempo, mi estatus social cambió por completo. Todos me admiraban, me veían como un hombre exitoso, y comencé a disfrutar de una vida llena de lujos. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero, a medida que pasaban los días, las sombras seguían creciendo a mi alrededor, como si algo oscuro se estuviera apoderando de mí. Al principio traté de ignorarlo. ¿Quién no lo haría? El dinero, la fama y el poder son adictivos. ¿Por qué iba a preocuparme por las pequeñas sensaciones extrañas que empezaban a sucederme cuando mi vida estaba mejorando de la manera más increíble? Pero la felicidad que experimentaba no era genuina. Cada vez que lograba algo que deseaba, sentía como si algo en mi interior se desgarrara. Era una sensación difícil de explicar, como si cada éxito tuviera un precio más alto de lo que podía imaginar. Una noche, mientras estaba en mi oficina trabajando hasta tarde, la vi de nuevo. La sombra, esa presencia invisible que me había visitado aquella noche, apareció de nuevo frente a mí. No era una figura humana, sino una forma que se desdibujaba entre la oscuridad, como si el aire mismo se distorsionara a su alrededor. «Estás disfrutando de lo que te he dado», su voz resonó en mi mente, no como palabras, sino como un eco. La voz del diablo. Intenté responder, pero algo en mí se quebró.
Mi mente estaba luchando con pensamientos contradictorios. Sabía que la promesa que me hizo no era algo que pudiera traer paz. Había llegado a un punto en el que ya no podía recordar la última vez que me sentí verdaderamente feliz. Todo parecía vacío, como si todo lo que había ganado no significara nada. Lo que has ganado es solo una capa superficial, continuó la voz. Tu alma está más lejos de ti que nunca, y lo que ahora disfrutas es solo el principio de lo que debes pagar. Un escalofrío recorrió mi espalda y, por primera vez, sentí un miedo profundo que no podía controlar. Era una sensación que no podía ignorar. La realidad de mi situación comenzó a hacer mella en mi mente. ¿Qué había hecho? ¿A qué costo estaba obteniendo todo esto? Mi cuerpo comenzaba a darme señales de que algo no estaba bien. Me sentía agotado, como si la vida me estuviera drenando sin piedad. Pasaron los días y la sensación de vacío se hizo más presente. Las sombras se alargaban a mi alrededor, invadiendo cada rincón de mi vida. Empecé a ver cosas extrañas, figuras oscuras que se deslizaban por las esquinas de mis ojos, siempre al acecho. Mi reflejo en los espejos comenzó a distorsionarse, como si no fuera yo mismo quien me miraba. Algo dentro de mí estaba cambiando, y no era solo físico, sino algo mucho más profundo. Una tarde, cuando ya no podía ignorar más los efectos que el pacto estaba teniendo en mí, me encontré en una situación aún más aterradora. Mientras caminaba por las calles, vi a una mujer. No era nadie que conociera, pero algo en su mirada me detuvo. Sus ojos eran vacíos, sin vida, como si su alma ya hubiera sido arrancada de su cuerpo. Su rostro parecía estar marcado por una desesperación que no podía entender, pero algo me dijo que ella también había hecho un trato. La mujer me miró fijamente, y sus labios apenas se movieron cuando susurró: «El diablo nunca te dejará ir. No te equivoques. No hay forma de escapar de lo que has hecho». No pude evitar el escalofrío que recorrió mi columna. Me alejé de ella rápidamente, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. El peso de lo que había hecho empezó a asfixiarme. Mis noches se llenaban de pesadillas, cada vez más intensas, más reales. En los sueños, veía la figura del diablo, de pie frente a mí, con una sonrisa que parecía burlarse de mi sufrimiento. Sus palabras eran las mismas que me había dicho al principio: lo que has ganado tiene un precio, y no estás dispuesto a pagarlo. Recuerdo una noche en la que desperté en medio de la oscuridad, sintiendo una presión en el pecho como si alguien estuviera de pie encima de mí. Mis respiraciones eran rápidas, descontroladas. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Tragué con dificultad, intentando recuperar el control. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro me observaba nunca desapareció. Sentí como si cada rincón de la habitación estuviera impregnado con una presencia invisible. Intenté racionalizar todo lo que estaba viviendo. Tal vez solo estaba perdiendo la cabeza. Tal vez mi mente estaba cediendo ante la presión de todo lo que había logrado. Pero las visiones continuaban. Los susurros en la oscuridad, las sombras que se deslizaban por las paredes, las voces que me hablaban cuando nadie estaba cerca. Estaba atrapado en un círculo vicioso del que no podía escapar. Y entonces, una noche, mientras caminaba hacia mi auto después de un largo día de trabajo, me encontré con alguien que me hizo detenerme en seco. Era un hombre que nunca antes había visto, pero sus ojos reflejaban algo que me hizo estremecer. Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de algo más, algo que no podía entender. «¿Qué has hecho?», me preguntó en un susurro, su voz temblorosa. «¿De verdad crees que puedes salir de esto? El diablo no te dará lo que deseas. Te quitará mucho más». No supe qué responder. Me sentí vacío, como si ya no tuviera fuerzas para defenderme de lo que estaba ocurriendo. Lo único que pude hacer fue girarme y alejarme rápidamente, sin mirar atrás. Pero sus palabras seguían retumbando en mi cabeza, y mi mente no podía dejarlas ir. Cada vez más, sentía que el pacto estaba devorándome por dentro.
No sabía cómo había llegado a este punto, pero sabía que no podía volver atrás. El precio que tenía que pagar se estaba haciendo cada vez más claro, y ya no estaba seguro de si estaba dispuesto a pagarlo. Pero lo que más me aterraba era saber que, aunque quisiera escapar, el diablo siempre estaría a un paso detrás de mí. Los días que siguieron se convirtieron en una espiral interminable de desesperación. Lo que alguna vez fue un sueño hecho realidad comenzó a convertirse en mi peor pesadilla. Mi vida exterior seguía brillando, mi carrera ascendía, las riquezas llegaban a mi cuenta bancaria, y las personas me trataban con una admiración que no entendía. Pero por dentro, la oscuridad ya había echado raíces profundas. Una mañana, al despertar, me encontré mirando al espejo con una sensación de desajuste. Mi reflejo parecía más lejano, más frío, como si no fuera yo quien se reflejaba, sino una versión distorsionada de lo que solía ser. Mis ojos ya no brillaban con el mismo entusiasmo que antes. Algo en mi mirada había cambiado, y sabía que no era solo el paso del tiempo o el estrés. Durante las semanas siguientes, comencé a escuchar voces. Al principio, pensé que eran producto de mi mente que sucumbía al agotamiento. Pero esas voces no eran meras ilusiones. Eran susurros, como si alguien estuviera de pie junto a mí, justo detrás de mi hombro, diciéndome cosas que no quería escuchar. Te dije que no podías escapar de esto, decía la voz, cada vez más clara. Tu alma ya me pertenece. No hay vuelta atrás. Me estremecí, pero intenté ignorar la sensación de pánico que comenzaba a inundarme. No podía dejar que esas voces me controlaran. Sin embargo, cuanto más intentaba resistir, más fuertes se volvían. Las sombras me seguían a todas partes. En mi oficina, en mi casa, incluso cuando salía a caminar. Siempre estaban allí, al acecho, observándome. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, decidí ir a un bar para desconectarme un poco, como una forma de escapar del peso que sentía sobre mis hombros. Tomé un par de copas y traté de relajarme, pero la presión seguía. Mientras estaba sentado, noté a una figura en el rincón más oscuro del local, observándome con una mirada penetrante. No podía ver su rostro, pero había algo en su presencia que me heló la sangre. Decidí ignorarla, pero esa figura no se desvaneció. Mientras la miraba con disimulo, vi cómo comenzaba a acercarse. No fue una figura humana. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón se aceleró, y un frío gélido me recorrió todo el cuerpo. La figura no decía nada, pero sus ojos estaban fijos en mí, como si estuvieran esperando a que algo ocurriera. De repente, un intenso dolor me atravesó el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con una mano invisible. Caí al suelo, con la visión borrosa y el aliento entrecortado. El dolor fue insoportable, como si estuviera siendo desgarrado por dentro. Cuando levanté la cabeza, la figura había desaparecido, pero la sensación de pavor permaneció. Algo me había tocado, algo me había marcado de nuevo. Al llegar a casa, mi mente ya no podía soportar más el peso de la culpa y el miedo. Busqué respuestas en libros antiguos, en todo lo que pudiera encontrar sobre el pacto que había hecho, pero todas las fuentes coincidían en una sola cosa: no hay forma de romperlo. El precio de mi alma ya había sido pagado, y el diablo no permite que sus acuerdos se rompan. De alguna manera, sentí que lo sabía, que ya no tenía ningún control sobre lo que me estaba sucediendo. En esos momentos de desesperación, comencé a buscar a otras personas, como la mujer que había encontrado aquella vez en la calle, que me había advertido del peligro. Necesitaba saber si alguien más había hecho un pacto, si había alguna forma de liberarse de este sufrimiento. Fue entonces cuando comencé a recibir mensajes extraños, de personas que decían saber lo que había hecho y me ofrecían ayuda. Recibí la llamada de un hombre una noche. Su voz era baja, temblorosa, pero estaba llena de urgencia. Sé lo que hiciste. Yo también lo hice. Y ahora, lo único que puedo hacer es advertirte, dijo el hombre. El diablo te da lo que quieres,
pero cuando lo haces, te adueñas de lo que te pertenece. Su poder es más fuerte de lo que imaginas. No puedes escaparte. Nadie puede. Esas palabras me atormentaron durante días. No pude dormir, no pude pensar con claridad. Todo lo que había ganado ahora me parecía vacío, sin sentido. Me preguntaba constantemente si había algo que pudiera hacer para revertir mi destino. Pero las respuestas nunca llegaban. Solo había una constante: el diablo siempre estaba cerca, observando, esperando. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo. No como un hombre, sino como una presencia que se colaba en mis pensamientos, ocupando cada rincón de mi mente. Se reía de mí, como si todo esto fuera un juego, una diversión para él. Sus risas resonaban en mis oídos, incesantes, burlonas. El miedo me paralizaba. ¿Acaso había algo peor que un alma atrapada en el tormento eterno? La sensación de que estaba siendo observado nunca me abandonó. Una noche, mientras caminaba por el pasillo de mi apartamento, sentí una presencia fría y densa que me rodeaba. Las luces titilaron, como si la electricidad fuera manipulada por una fuerza ajena. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, deslizándose y retorciéndose en formas extrañas. Intenté llamar a un amigo, alguien que pudiera darme alguna explicación lógica, pero en el momento en que marcaba el número, una sombra apareció ante mí. No pude distinguir su rostro, pero su figura era inconfundible, la misma que había visto en el bar. Su presencia me heló hasta los huesos. «Sabes que no puedes escapar, ¿verdad?», dijo la sombra, su voz resonando en cada rincón de la habitación. «Te pertenece. Ya eres mío». No pude moverme, no pude respirar. El miedo era tan intenso que mi cuerpo no respondía. Lo único que pude hacer fue quedarme allí, observando cómo la sombra se desvanecía lentamente en la oscuridad. Me di cuenta de algo que no quería aceptar: ya estaba perdido. La vida que había querido había venido acompañada de una cadena invisible que ahora me mantenía atrapado. La promesa del diablo de darme lo que deseaba era solo una ilusión, una forma de arrastrarme más y más lejos de la libertad. Y aunque aún no entendía del todo las consecuencias de mi pacto, algo me decía que ya era demasiado tarde para arrepentirme. La espiral de desesperación continuaba su curso. Mi vida, que alguna vez fue un reflejo de mis sueños y deseos más profundos, ahora parecía desmoronarse bajo el peso de algo mucho más grande que yo. Cada día que pasaba, la sensación de estar siendo observado se volvía más intensa. Las sombras ya no solo me rodeaban, sino que parecían deslizarse dentro de mí, como si el diablo estuviera dentro de mis propios pensamientos. Intenté hablar con alguien que pudiera entender lo que estaba viviendo. Busqué ayuda en aquellos que, en teoría, podrían ayudarme a encontrar alguna salida. Pero todo lo que conseguí fue mirar a los ojos de aquellos que, al igual que yo, habían sido tocados por el diablo de una u otra manera. Nadie que hubiera hecho un pacto lograba escapar de él. Aquella mujer, la figura sombría que vi en el bar, se convirtió en una obsesión. En cada rincón de mi mente, me preguntaba qué había sucedido con ella. ¿Había caído en lo mismo que yo? ¿O había encontrado alguna forma de liberarse? Una noche, cuando la niebla cubría las calles de la ciudad, me encontré con alguien que podría ser la clave para entender todo lo que estaba sucediendo. Estaba caminando por un puente, la ciudad iluminada a lo lejos, cuando escuché una voz familiar. Me volví, pero no vi a nadie. El aire estaba cargado con algo, como si la atmósfera misma estuviera deseando que me acercara. Y entonces, lo vi, un hombre, de pie, como una sombra entre las sombras. No estaba seguro de si lo había visto antes, pero algo en su mirada me resultaba inquietantemente familiar. «Sé lo que estás viviendo», dijo el hombre. Su voz era suave, pero tenía un tono de desesperación que me caló hondo. «No puedes escapar, pero puedo ayudarte a entender. Solo te pido que me escuches». En ese momento, mis instintos me gritaron que debía irme, pero algo en sus palabras me detuvo.
Era como si hubiera llegado a un punto donde las decisiones ya no eran mías. Estaba atado a algo más grande, algo que estaba por encima de mi voluntad. Todo comenzó como un deseo, ¿verdad?, continuó el hombre. Un deseo de tenerlo todo. De recuperar lo que habías perdido. Pero cuando haces un trato con el diablo, él no solo te da lo que quieres. Te toma algo mucho más valioso, tu alma, tu esencia. Ya no eres tú. No eres el mismo hombre que firmó ese pacto. Te has convertido en una marioneta de algo mucho más grande y mucho más antiguo. El hombre me miró profundamente, como si pudiera ver a través de mi piel hasta mis entrañas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo dentro de mí sabía que sus palabras eran ciertas. Ya no era el mismo. Mi alma, mi ser, se había vuelto oscuro, corrompido por la avaricia y el deseo que me habían llevado a hacer ese pacto en primer lugar. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, la desesperación reflejada en mi voz. ¿Por qué me estás hablando de esto? Porque no eres el único, dijo él, señalando hacia el horizonte. Hay más de nosotros. Aquellos que, como tú, cayeron en la trampa. Creímos que podíamos tenerlo todo, pero al final, nos damos cuenta de que lo único que obtenemos es la condena. ¿Ves lo que el diablo hace con nosotros? Nos arrebata lo más valioso y nos deja vacíos. Nos convierte en sus esclavos, jugando con nosotros hasta el final. Lo miré fijamente, sin saber qué pensar. No entendía completamente todo lo que me decía, pero algo en su tono me hacía sentir que este hombre había experimentado lo mismo que yo, y tal vez más. Lo había perdido todo, y ahora estaba atrapado en una existencia sin sentido. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco constante. ¿Hay alguna forma de salir de esto?, le pregunté, casi suplicando. ¿Cómo puedo romper este maldito pacto? El hombre dejó escapar una risa amarga, como si la respuesta fuera obvia pero demasiado terrible para decir en voz alta. No hay forma de romperlo, amigo. No hay vuelta atrás. Lo que el diablo te da, lo toma todo a cambio. Y el precio que pagas es siempre mucho más alto que lo que recibes. Tienes que entenderlo. Ya has perdido. Estás atrapado en su juego y, lo peor de todo, ni siquiera sabes cuándo el final llegará. Esas palabras me golpearon como un martillo. La idea de que no había salida, de que no podía deshacer lo que había hecho, me dejó sin aliento. Mi mente comenzó a dar vueltas. No podía creerlo. Había hecho todo lo posible para escapar, pero ahora me decían que no había esperanza. Que mi alma ya estaba condenada. ¿Qué pasa con la gente como yo?, pregunté, temeroso de la respuesta. Los que todavía creen que pueden salvarse. El hombre me miró, sus ojos llenos de tristeza. La esperanza es lo que más nos duele. El diablo se alimenta de nuestras ilusiones. Lo peor es que nunca seremos capaces de ver lo que realmente hemos perdido hasta que ya sea demasiado tarde. Tú no puedes salvarte, y yo tampoco. Pero podemos hacer una cosa. Podemos ayudarnos unos a otros, compartir lo que sabemos antes de que nos consuma por completo. Porque al final, el diablo tiene un propósito mucho más grande, y nosotros somos solo peones en su juego eterno. En ese momento, algo en mi interior se quebró. Las palabras de ese hombre me aterraron, pero también me mostraron la verdad que no quería enfrentar. Estaba atrapado. Ya no era dueño de mi destino, y las sombras que me rodeaban parecían ser la manifestación física de mi alma perdida. Durante los días que siguieron, los síntomas del pacto comenzaron a empeorar. La sensación de vacío en mi pecho era constante. Cada vez que intentaba disfrutar de algo, una sensación de impotencia y desesperación me embargaba. Las sombras ya no solo me seguían, sino que se volvían más densas, como si me rodearan cada vez más, empujándome hacia algo que no podía entender. Una noche, cuando ya no podía más con la angustia, decidí caminar por la ciudad, tratando de despejar mi mente. Sin embargo, al salir a la calle, algo extraño ocurrió. Las luces de la calle comenzaron a parpadear y, de repente,
todo a mi alrededor se detuvo. El aire se volvió espeso, como si estuviera sumergido en un campo de presión invisible. Fue entonces cuando lo sentí, su presencia. El diablo estaba cerca. Podía sentir su mirada, su influencia sobre cada fibra de mi ser. No podía huir. No había ningún lugar al que pudiera ir. El miedo me paralizó. No podía moverme, ni respirar. Todo lo que había hecho, todo lo que había ganado, ya no significaba nada. Mi alma estaba perdida, y el precio que había pagado por ella era mucho más alto de lo que podría haber imaginado. Es el comienzo del final, susurró la voz del diablo en mi mente, tan clara como si estuviera a mi lado. Ahora, ya eres mío. Y con esas palabras, todo se desmoronó a mi alrededor. El aire estaba denso, casi como si el mundo entero estuviera suspendido en un instante interminable. Las luces de la calle titilaban con una intensidad que solo aumentaba la sensación de que algo se acercaba, algo que ya no podía evitar. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el suelo mismo intentara detenerme, hacerme sucumbir a la oscuridad que me estaba reclamando. Estaba atrapado. No solo en mi vida, no solo en el pacto, sino en mi propia mente. Las voces dentro de mi cabeza ya no eran solo susurros, se habían vuelto gritos, angustiosos y claros. No hay escape, resonaban una y otra vez. Estás condenado. Ya no hay vuelta atrás. Comencé a caminar sin rumbo, sin saber qué hacer, cómo escapar. Busqué consuelo en las personas que me rodeaban, pero nadie veía lo que yo veía. Nadie sentía lo que yo sentía. La ciudad seguía su curso, ignorante del sufrimiento que me estaba devorando por dentro. Era como si fuera un extraño entre ellos, un hombre al que el mundo ya no le pertenecía. Fui a mi apartamento, esperando encontrar algún tipo de paz en la soledad. Pero no había consuelo allí. Cuando cerré la puerta tras de mí, el silencio me envolvió, pero fue un silencio denso, pesado, como si la quietud fuera una sombra que se extendía por todas partes. Caminé por la sala, mirando las paredes vacías, intentando encontrar algún tipo de respuesta, algo que pudiera ayudarme a romper esta cadena invisible que me mantenía prisionero. Fue entonces cuando la vi nuevamente. Una sombra al fondo de la habitación, en la esquina donde la oscuridad parecía tomar forma. No era una figura humana, pero su presencia era inconfundible. La misma figura que había visto en el bar, en la calle, en mis sueños. El diablo no se mostraba de manera directa, sino que se deslizaba entre las sombras, como una entidad intangible que se alimentaba de mi desesperación. Pensaste que podía salir, ¿verdad? Su voz, como un susurro gutural, se filtró en mis oídos. Pensaste que el precio que pagaste no valdría la pena, pero ahora eres mío. Tu alma es mi posesión. Caí de rodillas, el miedo apoderándose de cada fibra de mi ser. Sentí como si el aire a mi alrededor se espesorara, como si el propio espacio estuviera siendo distorsionado. Estaba en el centro de un círculo que no podía ver, pero que sentía envolverme, rodearme, aprisionarme. Mis manos temblaban mientras intentaba aferrarme a la mínima esperanza, pero era inútil. Ya no había esperanza. Te he dado todo lo que querías, ¿verdad? La voz continuó, ahora con un tono burlón. ¿Te ha servido de algo? Has llegado a tener todo lo que deseabas, pero ahora lo que tienes es el vacío. Lo que perdiste, lo que realmente eras, ya no existe. Yo te he tomado, y no me soltaré. La sombra comenzó a moverse lentamente hacia mí, cada paso resonando en la oscuridad como un presagio de lo que venía. Sentí el frío en el aire, el hielo recorriéndome por dentro. Ya no podía escapar. Ya no quería. Todo lo que había intentado hacer había sido inútil. El trabajo, el dinero, el poder, nada tenía sentido. Todo lo que había obtenido a través del pacto era una fachada, una mentira. El diablo no solo me había arrebatado mi alma, sino también mi humanidad. En ese momento, comprendí la verdad. Había sido un tonto, atrapado en mis propios deseos egoístas.
No me importaba lo que había dejado atrás. Solo pensaba en lo que podría obtener, en cómo podría restaurar lo que había perdido. Pero al hacerlo, había sacrificado mi esencia, lo que realmente me hacía humano. La figura de la sombra se acercó aún más, hasta estar frente a mí. Ahora podía sentir su presencia completamente, su poder palpable, como si la oscuridad misma se estuviera colando por mi piel, invadiendo mi cuerpo. Quise gritar, pero no pude. Quería levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. Te lo dije, susurró en mis oídos. Te pertenezco. Y lo peor es que, ahora, tú también lo sabes. Una presión insoportable me invadió. Mi pecho se sentía como si fuera a explotar, como si toda la vida que había sido drenada de mí se estuviera concentrando en un solo punto. Las sombras parecían tomar forma a mi alrededor, envolviéndome en una espiral de oscuridad que me tragaba lentamente. De repente, una imagen cruzó mi mente. Vi mi rostro reflejado en un espejo, pero no era el mismo. Estaba envejecido, agotado, con los ojos vacíos, como si ya no quedara nada de mí. No era un hombre, era un cascarón vacío, una sombra de lo que alguna vez fui. La figura frente a mí comenzó a reír, una risa profunda y resonante que llenó el cuarto. No era solo una risa humana, era la risa de algo mucho más antiguo, más oscuro. Algo que había estado esperando este momento, esperando que cayera en su trampa. Lo que has ganado no tiene valor, continuó la sombra, mientras mi mente se llenaba de angustia. No puedes comprar la redención. No puedes comprar lo que ya has perdido. El tiempo se detuvo. No podía moverme, no podía pensar. Solo sentía la presión de su presencia, de su poder. Y en ese instante, una verdad fría y desgarradora se apoderó de mí, mi vida ya no me pertenecía. Había tomado la decisión de entregar mi alma a cambio de un deseo egoísta y ahora estaba pagando el precio. Los días que vinieron fueron una mezcla de sufrimiento y vacío. Cada vez que intentaba hacer algo, cualquier cosa que me ofreciera algún tipo de consuelo, me encontraba más perdido. La gente a mi alrededor comenzó a notarlo, pero no podían entender. Nadie podía ver lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. La oscuridad que me rodeaba parecía seguirme a todas partes. Cada rincón, cada sombra, era un recordatorio de lo que había hecho. Y lo peor de todo era que no sabía si alguna vez podría liberarme. El diablo había dejado su marca, y parecía que no había forma de borrarla. Había llegado al punto en el que ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Estaba perdiendo mi identidad, mi humanidad. Me había convertido en una sombra de mí mismo, atrapado en una pesadilla interminable. El tiempo comenzó a desdibujarse, como si ya no fuera algo real, algo que pudiera medir. Los días se convertían en una amalgama de sombras y recuerdos perdidos, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. Mi mente ya no era mía. La desesperación se había transformado en una constante presencia que me seguía, un eco interminable de lo que había hecho y lo que ya no podía cambiar. Comencé a ver la ciudad de una forma diferente. Las luces de la calle ya no brillaban con la misma intensidad. Cada rincón parecía estar impregnado con una oscuridad que no solo estaba fuera de mí, sino dentro. La gente a mi alrededor, aunque seguía con sus vidas, ya no tenía el mismo brillo. Nadie parecía ser real. Todo se había vuelto una farsa, una ilusión creada para seguirme atrapado en esta condena. Las voces se hicieron más fuertes, más claras. Ya no podía distinguir si eran mis propios pensamientos o si realmente el diablo estaba dentro de mí, controlando cada uno de mis movimientos. Era como si se estuviera burlando de mí, disfrutando de mi sufrimiento. Su presencia era constante, como una sombra que nunca se desvanecía. Ya no podía huir, no podía esconderme. Cada intento de encontrar la paz, de buscar una salida, me arrastraba aún más lejos en la oscuridad. Fue en una noche lluviosa cuando sentí que la última chispa de esperanza se extinguió por completo. Caminaba sin rumbo, como si ya no tuviera un propósito.
El sonido de la lluvia sobre el suelo empapado me envolvía, y por un momento sentí que estaba solo. Que quizás, por fin, había llegado el final. Pero no fue así. En medio de esa quietud, sentí su presencia de nuevo. No era solo la sombra, no era solo una sensación de frío. Era él, el diablo, mirándome desde las sombras. «Ya te has dado cuenta», dijo su voz, como una mezcla de regocijo y condena. «Has llegado al final de tu viaje. No hay más escape. No hay más sueños que puedas cumplir. Todo lo que has sido ya no existe. Ahora, eres mío. Siempre lo serás». Y fue entonces cuando entendí, por fin, la magnitud de lo que había hecho. No solo había perdido mi alma, no solo había caído en una trampa que no podía ver, sino que había sellado mi destino con un deseo egoísta que nunca podría deshacer. No podía cambiarlo. El diablo no solo había tomado lo que le había ofrecido, sino que también había tomado lo que yo era. Lo había dado todo, y ahora no quedaba nada. Sentí la presión de su poder sobre mí, aplastando todo lo que quedaba de mí. Mi mente se vació por completo. No había pensamientos, no había emociones. Solo existía la oscuridad, y en esa oscuridad me di cuenta de que nunca podría salir. En ese instante, una extraña paz me invadió. Ya no me quedaba nada por perder. La lucha había cesado. Mi alma, mi ser, ya no pertenecían a este mundo. Había cruzado una línea de no retorno, y no había forma de arrepentirme. El precio había sido pagado. Pero entonces, como si un último vestigio de humanidad intentara luchar por salir, algo dentro de mí gritó. Un deseo de redención, de encontrar algo que pudiera salvarme, aunque fuera solo un atisbo de luz en la oscuridad más profunda. Pero no había respuesta. No había nada. Solo la risa del diablo que resonaba en mis oídos, burlándose de mi impotencia. «La redención no es para ti», dijo, su voz suave pero llena de una certeza aterradora. «Te he dado todo lo que querías. Pero lo que realmente necesitabas nunca lo entendiste. Ahora, todo lo que queda es la condena eterna». De repente, la oscuridad se volvió tan densa que me tragué completamente. Ya no sabía si estaba vivo o muerto. No había tiempo, no había espacio. Solo estaba la sombra que me consumía, que me absorbía hasta que desaparecí por completo en su abismo. Y así terminó todo. El hombre que había hecho un pacto con el diablo ya no existía. No había más dolor, no más angustia. Solo quedaba un vacío, un eco de lo que fue, una vida que se desvaneció en el olvido. El diablo había ganado, como siempre lo hacía. El pacto, una vez sellado, no tenía retorno. Y el hombre que soñó con el poder, la riqueza y la gloria, ahora era solo una sombra más, atrapada en la eterna condena que el diablo ofrece a aquellos que osan desafiar su dominio. La oscuridad, al final, siempre se lleva lo que le pertenece.